Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Hoy hablaremos de Hakan Sabank y Hande Erçel, un romance que parece de película, pero que esconde un secreto inesperado. ¿Será cierto que Hakan usó a Hande para enfrentarse a su propia familia? La noticia sacudió a todos los círculos sociales de Estambul. Hakan Sabank, conocido heredero de una de las familias más poderosas de Turquía, apareció de la mano de Hande Erçel en un evento exclusivo. La pareja parecía radiante, sonriente y llena de complicidad, pero los rumores no tardaron en llegar. ¿Y si no es amor verdadero?, se preguntaban muchos. Según personas cercanas al entorno de Hakan, él podría tener un plan oculto, usar la popularidad y el encanto de Hande como un arma frente a las tensiones que mantiene con algunos miembros de su familia. Hande Erçel, actriz adorada por millones y rostro icónico de las telenovelas turcas, siempre habló con ilusión sobre su relación. En una entrevista reciente, la actriz comentó con una sonrisa: Hakan me hace reír, me hace sentir protegida, y eso para mí es lo más importante. Sus palabras hicieron suspirar a sus fans, pero en paralelo, las especulaciones crecieron. ¿Era solo una fachada de cuento de hadas? Fuentes anónimas afirman que la familia Sabank no ve con buenos ojos esta relación. Para ellos, Hande no pertenece a ese mundo de empresarios y reuniones familiares cargadas de tradición. Hakan lo sabe y quizás por eso la eligió, para provocar y desafiar, declaró un allegado en exclusiva. Estas palabras encendieron aún más la polémica y los titulares comenzaron a multiplicarse en todos los medios de espectáculos. En una cena privada, según asistentes, Hakan habría dicho con tono serio: con Hande a mi lado, nadie en mi familia podrá ignorar mis decisiones. Esa frase, atribuida al joven empresario, dio pie a toda una teoría: ¿está realmente enamorado o todo es parte de un juego estratégico? Mientras tanto, Hande continúa mostrando en redes sociales momentos felices, fotos románticas en viajes y gestos de complicidad. Sus seguidores le escriben mensajes como: eres nuestra reina, mereces un amor sincero o no permitas que nadie juegue contigo. La actriz, sin embargo, responde con naturalidad y asegura: me siento afortunada, estoy en una etapa bonita de mi vida. La tensión aumentó cuando en una reunión familiar, según testigos, hubo un fuerte cruce de palabras. Una voz cercana a la familia relató: uno de los tíos de Hakan le dijo que estaba poniendo en riesgo la reputación del apellido. Hakan respondió: yo decido a quién amar, y si no lo aceptan, es su problema. Esa escena se volvió viral en pocos minutos y generó debates en programas de televisión. Hande, que siempre intenta mantenerse al margen de las disputas familiares, se mostró dolida al enterarse de esos comentarios. Una amiga cercana aseguró: ella le dijo, yo no quiero ser un instrumento en tus peleas familiares, Hakan. Quiero amor, no estrategias. Estas palabras reflejan la angustia de una mujer que, pese a su fama, sigue soñando con un amor genuino. La conversación entre ambos fue descrita como un punto de quiebre. Desde ese día, los rumores sobre una posible crisis comenzaron a crecer. Algunos medios aseguraban que Hande había pensado en alejarse, cansada de ser vista como una pieza de ajedrez dentro de una batalla familiar que no le pertenecía. Sin embargo, otros periodistas insistían en que el lazo emocional entre ellos era más fuerte de lo que muchos creían, y que la actriz estaba dispuesta a luchar por esa relación aunque eso significara enfrentarse a prejuicios y miradas inquisitivas. Los seguidores, atentos a cada movimiento, analizaron hasta los más mínimos detalles: un gesto en una alfombra roja, una publicación en redes, un silencio en una entrevista. Todo se convirtió en combustible para especulaciones. Si él no la etiqueta en sus fotos, es porque hay tensión, decían unos. No, lo que pasa es que quieren proteger su intimidad, respondían otros. La opinión pública parecía dividida entre quienes veían una historia romántica digna de novela y quienes sospechaban de un trasfondo calculado. En paralelo, los Sabank mantenían una postura firme. Aunque ninguno de los miembros habló abiertamente, su distancia era evidente.
Los eventos familiares donde antes solía reinar la cordialidad se convirtieron en escenarios incómodos. Los comentarios sobre el encanto mediático de Ande se repetían una y otra vez, con cierto aire de desdén. Ella, por su parte, continuaba mostrándose con elegancia y profesionalismo, evitando responder directamente a las críticas, pero dejando entrever en sus gestos un cansancio acumulado. Lo más sorprendente fue la filtración de unos mensajes que, según revistas del corazón, pertenecían a un chat privado entre amigos de Hakan. En esos textos, él habría escrito frases ambiguas como, con Ande todo es más sencillo, la prensa habla de nosotros y mi familia no tiene más remedio que escucharme. La autenticidad de esos mensajes nunca fue confirmada, pero la sola posibilidad agitó aún más el avispero mediático. Los fans de Ande reaccionaron con fuerza. Hashtags como #justicia para Ande y #amor sincero llegaron a ser tendencia en redes sociales, donde miles de personas exigían respeto para la actriz y advertían a Hakan sobre no jugar con sus sentimientos. Mientras tanto, los seguidores de Hakan defendían que él tenía derecho a elegir con quién compartir su vida, sin importar si su familia lo aprobaba o no. El debate se volvió nacional, con programas de televisión dedicando largas horas a discutir si lo suyo era un romance real o una estrategia social. En medio de todo este torbellino, Ande decidió refugiarse en su trabajo. Su nuevo proyecto televisivo la llevó a grabaciones intensas y en varias entrevistas evitó responder preguntas sobre su vida sentimental. No obstante, una frase llamó la atención: a veces el amor se pone a prueba de formas inesperadas, pero yo confío en lo que siento. Sus palabras fueron interpretadas como un mensaje indirecto hacia Hakan, una confesión de que, pese a todo, seguía creyendo en la relación. La historia alcanzó un nuevo clímax cuando la pareja viajó a París para pasar unos días juntos. Las fotografías de ambos paseando por las calles, tomados de la mano y sonriendo, generaron un contraste absoluto con los rumores de crisis. Si todo fuera un plan, ¿por qué se ven tan felices?, comentaban algunos. Sin embargo, los más escépticos no se dejaron convencer, las cámaras siempre pueden captar lo que ellos quieren mostrar. Un periodista veterano resumió la situación con una frase contundente: lo de Hakan y Ande no es solo una historia de amor, es un espejo de la tensión entre tradición y modernidad. Entre lo que dicta una familia poderosa y lo que dicta el corazón. Y es que más allá del romance, lo que estaba en juego era la imagen de dos mundos distintos que se encontraron en un punto de choque. Por ahora, ni Hakan ni Ande han dado declaraciones definitivas. El silencio de ambos se ha convertido en un misterio que alimenta todavía más las especulaciones. Mientras algunos sueñan con una boda espectacular, otros anticipan una ruptura inevitable. Lo único cierto es que cada capítulo de esta historia se vive con intensidad, como si de una telenovela se tratara, con millones de espectadores pendientes del desenlace. Y así, queridos seguidores, este romance que comenzó con sonrisas y destellos en un evento de lujo, hoy se ha transformado en uno de los dramas más comentados de la escena turca. ¿Será que el amor vencerá a las intrigas familiares, o veremos pronto el final de un cuento que nunca fue tan de hadas como parecía? El tiempo lo dirá. Y así cerramos esta impactante historia de amor, poder y secretos familiares. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios sobre lo que opinan de esta relación y, por supuesto, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima, queridos seguidores.